2005, el físico estadounidense Bobby Henderson publicó una carta abierta en respuesta al Consejo de Educación del Estado de Kansas por haber decidido incluir en el plan de estudios la teoría del diseño inteligente. La teoría del diseño inteligente plantea que el cosmos, del universo y de la vida en sí no son solo el resultado de procesos biológicos o físicos que sucedieron a lo largo del tiempo, sino que hubo una mente inteligente detrás de todo eso, que de alguna manera diseñó cómo debería de suceder. Lo interesante es que la carta que escribió Bobby Henderson no fue una carta normal, solo para demostrar qué tan absurda es la idea del creacionismo. Él inventó una religión que asegura que el ser inteligente detrás de la creación del todo es un monstruo de espagueti volador. Yo me llamo Lola y hoy me voy a divertir hablando del pastafarismo. Bobby Henderson es físico. No puede permitirse creer en la existencia de un ser superior que creó todo de la nada y maneja el destino de la humanidad. La carta fue con un sentido sarcástico, como no hay ninguna prueba de la existencia de un ser inteligente que diseñó todo. Solo por diversión, de manera paródica, escribió en la carta abierta las principales premisas de una supuesta religión. Siguiendo los conceptos de la teoría del diseño inteligente, creó una religión en la cual el dios, o sea, el ser inteligente, es un monstruo espagueti volador gigante. La carta se publicó en internet y los medios nacionales e internacionales tomaron el tema. Entonces, lo que en un primer momento fue una medida de protesta muy original, trascendió más allá de la frontera y ahora hay gente por ahí diciendo que su dios es un monstruo espagueti. No es que crean en serio en el monstruo de espagueti. Para mí son solo personas con un muy buen sentido del humor. Bobby Henderson dijo que no sabe si existe o no un ser detrás de la creación del universo, pero para él, si existiese, sería un ser con un muy buen sentido del humor. Estas personas, al igual que Bobby Henderson, toman esta postura y, bueno, creen en la existencia de este monstruo de espaguetis con albóndigas. Este es el monstruo espagueti volador. Dan ganas de acariciarlo. No voy a contar toda la historia, solo la original, porque es muy divertida. En un principio se dice que el universo y todos los sistemas solares fueron creados por el monstruo espagueti volador. Solo hace 5000 años creó la Tierra porque estaba cansado de ir volando por ahí. Entonces hizo el cielo, la tierra y también un volcán de cerveza para poder descansar. El espagueti se emborrachó y creó a un enano que fue el primer hombre. Y luego volvió a crear el cielo y la tierra porque se había olvidado que ya lo había hecho antes de emborracharse. Como es un ser inteligente y omnipotente, el monstruo espagueti se encarga de hacer creer que la Tierra fue creada hace más de 5000 años. Según el físico estadounidense, siempre que se realizan pruebas de carbono, el monstruo volador interviene en los resultados para engañar a los científicos. Es como una fuerza invisible que está en todos lados al mismo tiempo. Pero todo cambió hace 2500 años, cuando el monstruo dejó de ocultar su existencia al ver cómo estaban las cosas en el mundo, y entregó a un pirata 10 tablas con los 10 mandamientos de la religión Pastafari. El problema es que el pirata, bajando del monte, dio cara a cara al monstruo de espagueti volador. Perdió 2 de esas tablas y, como no conocía la palabra mandamiento, decidió llamarlos condimentos y se los leyó a todos sus compañeros piratas. De esta manera, los piratas fueron los primeros Pastafari, que fueron esparciendo todos los condimentos con los otros piratas y en todos los lugares a donde iban. En la actualidad, el pastafarismo se encuentra en muchas partes del mundo. En España, el Estado rechazó el proyecto para considerarlo una religión. En Estados Unidos, el país de origen de este movimiento, nunca estuvo siquiera cerca de considerarse una religión. Todo lo contrario, gracias a la repercusión de la carta abierta, se eliminó del plan de estados la teoría del diseño inteligente, ya que de alguna manera expuso los absurdos de su propuesta. Así que se podría decir que la carta abierta de Bobby Henderson cumplió con su objetivo. Sin embargo, en Oceanía la cosa es distinta. En Nueva Zelanda la justicia aceptó la petición particular de una pareja y permitió que se celebrara la primera boda pastafari de la historia. Muy cerca de allí, sus vecinos australianos también permitieron que se realizaran bodas pastafaris, inclusive antes de que existiera un pedido formal. El caso más particular se dio en Austria, donde por motivos religiosos se permite salir en la foto de tu identificación con la cabeza cubierta. Y bueno, un hombre se presentó con un colador en la cabeza diciendo ser pastafari. Pese a las dudas y lo absurdo que pueda sonar esto, la justicia permitió a este agradable sujeto lucir en la foto de la célula con un colador en la cabeza. En un principio fue una medida bastante original de protestar y también fue muy divertido decir que crees en un dios que sea un espagueti volador y ponerte coladores en la cabeza. En un principio fue una medida muy original de protesta y era muy divertido creer que un espagueti volador cumplía la función de Dios.
Pero a medida que fue esparciéndose la historia de la carta abierta de Bobby Henderson, mucha gente se lo tomó en serio y fueron agregando premisas a la idea original. Hoy en día parece ser que la figura del dios de fideos está en manos de personas ateas que más bien niegan la existencia de un ser inteligente que haya podido crear todo, y de hecho se burlan de esa idea. Nosotros, Creepy Cookie, respetamos las creencias religiosas de los demás. No somos sarcásticos y no necesitamos reírnos ni burlarnos de los demás para sentirnos superiores. Ya sabemos que simplemente lo somos, me lo dijo la señora Vaca. Igual vamos a estar dejando acá abajo la página de los pastafaris en español por si tienen alguna curiosidad sobre el tema. O si solo quieren divertirse un rato. Les recomiendo que no se tomen muy en serio la parte en donde nombran otras religiones, ya que no es muy importante. Al monstruo de espagueti no le importa en qué creen los humanos, él es buena gente. Además, solo fue una idea de un científico yankee, no es que exista un monstruo volador gigante de espagueti con albóndigas. Yo soy Lola y ella es la señora Vaca Pastafari, así que no olvides suscribirte acá abajo en el botón rojo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima, chao.